Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio llegar a la alegría eterna mediante las fiestas que celebramos en el tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie, de un salto echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que les había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya.
El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos salvaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde estaban reunidos los 11, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es hoy nos pasa con las dos lecturas, que hoy solo empiezan, pero los próximos días iremos viendo las consecuencias de cada uno de estos textos, que van siguiendo y nos van haciendo profundizar cada vez más. La primera es este segundo hecho de los Hechos de los Apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo. Si veíamos la gran predicación de Pedro después de Pentecostés, la conversión de aquellos 3.000 que se hacen bautizar y el inicio de esta iglesia caminante, la iglesia que va adelante ya sin Cristo visible, pero con Cristo presente realmente por medio de su Espíritu Santo. Aquí vemos este segundo hecho que marcará también la historia de esa primera iglesia primitiva. Van al templo a rezar hora nona, lo que hoy decimos las 3 de la tarde, o sea, casi media tarde. Hora nona va con la mentalidad del sol. Cuando el sol está en media tarde es hora nona, y había la oración de nona, igual que la hace la iglesia ahora, que hay oración de tercia, de nona, vísperas, cuando ya se pone el sol. Bueno, pues con esta mentalidad van al templo y se encuentran con este lisiado de nacimiento que traen a cuestas, que lo ponen en la puerta del templo para pedir. Un pordiosero, o sea, de los que piden por Dios, por misericordia, allí en el templo.
En aquellos tiempos eso era absolutamente normal y era en esos tiempos que no existía para nada ningún tipo de ayuda social y que la única forma de los lisiados de poder vivir era de limosna. Y además había el mandamiento de la limosna, de dar limosna, de mantener de alguna forma a todos aquellos que eran incapaces de trabajar. La limosna no era para los capaces de trabajar, a esos no se les podía dar limosna, era para los que no podían trabajar. Y entonces viene el momento, piden a Pedro, le piden que ayude, que les dé limosna. Y él responde con esa frase antológica que ya ha quedado para la posteridad: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y vemos aquí como la Iglesia repite los milagros de Jesús, pero con una diferencia. Jesús hace milagros por su cuenta, no invoca a nadie, es Él que los hace, Él es el Hijo de Dios. Aquí no, aquí es en nombre de Cristo. La Iglesia de por sí misma, no puede hacer nada. No tiene poder en sí mismo, sino en nombre de Cristo. La Iglesia actúa por Cristo y en Cristo, no por su cuenta. Y eso los cristianos, los sacerdotes, los obispos lo han de tener clarísimo. Cada uno de nosotros lo hemos de tener claro. No actuamos en nombre propio. Nosotros no somos capaces de nada, sino lo hemos de hacer por medio de la gracia y según Cristo. Y eso es lo que la Iglesia hace de generación en generación, y cuando no lo hace es cuando van mal, cuando uno se cree que es capaz, que Él ha descubierto quién sabe qué, que Él está por encima de Cristo, que no lo hace en nombre de Cristo, sino en nombre propio, entonces estamos acabados. Por eso siempre es bueno volver a los inicios, a darnos cuenta que nuestra Iglesia es en su esencia la misma Iglesia apostólica, o si no, no sirve para nada. Se cura y entra en el templo dando gracias, haciendo brincos, y eso que parece un milagro más, lo veremos los próximos días, todas las consecuencias que traerá este milagro, por eso nos lo ponen en los Hechos de los Apóstoles. Mientras que el Evangelio de hoy es conocidísimo, es esta aparición de Jesús a los discípulos que van hacia Emaús, por eso les llamamos los discípulos de Emaús. Dice que está a 60 estadios. Recordemos que un estadio es poco menos de 200 metros, con lo cual eran más o menos 11 kilómetros la distancia, y Jesús está un par de horas caminando con ellos. Y viene esta explicación: Jesús se presenta como un peregrino más. No lo reconocen, lo conocen, pero no lo reconocen. Conocen a Jesús, pero no se deja reconocer. Y allí viene toda esta explicación. Primero ellos que explican a como si fuese uno que no se entera de nada, que no sabe lo que ha pasado. Y después es al revés, es Jesús que les enseña a ellos. Y fijaros bien la mentalidad, ellos presentan a Jesús como un profeta y Él se presenta como el Mesías. Presenta como todo el Antiguo Testamento, presenta a Jesús y les va explicando y abriendo los ojos a lo que el Antiguo Testamento hablaba del Mesías, ya de Jesús. Y ellos se darán cuenta solo cuando le invitan a cenar, a que se quede en su casa. Le invitan en la comida, cuando parte el pan, se dan cuenta. Aquí sabemos muy bien que partir el pan no es la Eucaristía, no está haciendo una misa. Pero sí que es verdad que la recuerda. El signo de partir el pan recuerda primero el gran signo cuando Jesús en la última cena parte el pan y lo reparte diciendo: esto es mi cuerpo. Aquí no dice nada de esto es mi cuerpo. Pero también recuerda cuando Jesús en los milagros eucarísticos, que no eran la Eucaristía, pero que preparaban a la Eucaristía, parte el pan y lo reparte, multiplica los panes y los peces y los reparte, signo de cada Eucaristía nuestra,
donde partiremos el pan, ese pan que es Cristo, y lo repartiremos. Y en millones de lugares se hará hoy y todos estos días lo mismo. Cristo que se nos da para ser alimento. En ese momento del partir el pan se dan cuenta que es Cristo y vuelven corriendo. Y entonces llegan a los apóstoles, y también este es el principio de otras cosas que iremos viendo estos días, los días después. Ellos piensan que son los primeros que lo han visto y dicen, no, se ha parecido a Pedro. Jesús se ha parecido a Pedro. No tenemos la explicación de ese momento, qué le dijo, qué no le dijo. Recordemos que muchas veces nos movemos los cristianos por curiosidad. ¿Qué le pudo decir a Pedro? Y el Evangelio no funciona con la curiosidad, sino funciona con otro sistema, que es el de darnos todo aquello necesario para nuestra salvación, pero no para saciar la curiosidad del lector, la curiosidad de cada uno de nosotros. Por eso se nos dice simplemente, se ha parecido a Pedro, pero no se explica cómo, qué dijo, qué pasó. Y después, a partir de este momento, cuando ya vuelven, empiezan a decir también lo que había pasado por el camino, lo explican todo, y mientras están explicando, viene Jesús. Esto ya no lo vemos hoy, lo veremos mañana. Viene Jesús, la aparición a los apóstoles, pero sabemos por el contexto que se aparece a todos los que estaban allí. Decimos los apóstoles, pero eran los apóstoles y unos cuantos discípulos más. Para nosotros esos textos son absolutamente normativos. Nos hacen entender lo que realmente pasó, cómo Cristo empieza a aparecerse a las mujeres, se aparece a los apóstoles, se va apareciendo a unos discípulos, al final en esos 40 días se aparecerá prácticamente a todos los discípulos. Tal vez falla alguno, pero la gran mayoría. Y eso es lo que dio la fuerza a la Iglesia para ir adelante. El haber visto a Cristo resucitado, el ser testigos de la resurrección de Cristo. Por eso el que niega la resurrección de Cristo no se puede llamar cristiano, porque el fundamento de nuestra fe es Cristo resucitado, y de ello es testigo la Iglesia desde el principio hasta el final de los tiempos. El Señor Jesús vive para siempre e intercede por nosotros ante el Padre. Orémosle confiados. Por la Iglesia, para que sepa llevar al mundo la buena noticia de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones de la tierra y sus gobernantes, para que se consiga en el mundo una paz duradera, fruto de la justicia entre los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los marginados y todos los que han perdido la esperanza, para que la resurrección de Jesús les dé seguridad de la victoria final del bien sobre el mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros que celebramos la Pascua del Señor, que comuniquemos a los hombres la esperanza que nos da la victoria de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestra oración que te presentamos por medio de tu Hijo, que sentado a tu derecha vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de la redención humana y concédenos complacido la salud del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Tomad, Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo mi haber y poseer, tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispóndeme, según tu
Dios amo, les pido perdón por los que no creen y adoran. Les pido perdón por los que no esperan y os aman. Yo creo, espero, yo os amo, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Oremos. Liberados de la vieja condición de pecado, te pedimos, Señor, que la devota participación en el sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicunt dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.